os voy a recordar lo de intentar acortar un poquito las charlas porque vamos con media hora de retraso, ¿de acuerdo? Ahora te toca a ti, Miguel Ángel. Te toca Miguel Ángel Sibila Lores, responsable de I+D de Sakata 3D, Polimersa. Y nada, pues vamos a hablar de materiales en impresión 3D. Así es, ¿verdad? Así es. Muy bien, venga. ¿Quieres agua? ¿Puedes copiar? Ok, no. Vale. Gracias. ¿Quieres agua? Tengo agua. ¿Quieres agua? Hola, buenos días. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la organización por habernos invitado a este evento. Para nosotros siempre es un placer aportar nuestro conocimiento y nuestra experiencia en este campo. Y bueno, la presentación que voy a dar ahora lleva por título Materiales de impresión 3D para la industria. Antes de entrar en materia, me gustaría presentaros brevemente la empresa para todos aquellos que no nos conozcáis. Sakata 3D Filaments es una empresa que se dedica a la fabricación de filamentos para impresión 3D. Estamos ubicados en la provincia de Granada, concretamente el centro productivo está en Peligros, muy cerquita de la capital. Contaros brevemente la historia de nuestra empresa. Sakata se funda en el año 2013. Inicialmente comenzó comercializando filamentos para impresión 3D bajo la marca 3D Inc. En el año 2016 la empresa decide dejar de comercializar y empezar a fabricar sus propios filamentos. En este momento se adquiere la primera línea de extrusión de filamento y comienza la producción en Granada. Originalmente se fabricaban dos tipos de materiales, de hecho por entonces eran los que más se utilizaban, que era el PLA y el ABS. Posteriormente, en el año 2018, la empresa decide aumentar la capacidad productiva y empieza a comprar nuevas líneas de producción. En ese año concretamente es donde me incorporo yo en el área de desarrollo de materiales, con idea de empezar a sacar nuevos materiales al mercado. Y justamente fue a finales de ese año, a principios de 2019, hasta la actualidad, donde hemos llevado a cabo el mayor desarrollo, un desarrollo exponencial de materiales, no solo para el sector maker, sino que también empieza a cobrar importancia el sector industrial y empezamos a desarrollar materiales para aplicaciones industriales. Aquí veis algunos ejemplos, como diferentes grados de PLA, empezamos a fabricar PETG, HIPS, ASA y recientemente hemos empezado con desarrollos en nylon. Y bueno, en el año 2022, el año pasado, la empresa decide abarcar desarrollar nuevos proyectos internos y para ello se dota de una serie de impresoras personalizadas y constituimos una pequeña granja de impresión. Ya por último, comentar que actualmente Sakata 3D está presente en más de 28 países, la gran mayoría de los países de Europa, y también tenemos representación en Sudamérica, en Norteamérica, en Marruecos, hay ese punto, en Arabia Saudita, en fin. Y dicho esto, voy a entrar en materia a lo que es la presentación. Me voy a centrar, lógicamente, por la parte que nos corresponde en lo que son filamentos. Y bueno, el objetivo de esta presentación, o los objetivos son hacer un breve recorrido de todos los materiales que tenemos, o la gran mayoría de materiales que hay disponibles de impresión 3D con aplicaciones industriales. Y en lugar de ir tratando uno a uno estos materiales y ver ventajas, aplicaciones, etcétera, áreas de aplicación, le voy a dar un enfoque un poco diferente. Vamos a ir viendo qué prestaciones, qué requerimiento puedo necesitar en una determinada pieza y voy a proponer ciertos materiales que se pueden ajustar a esos requerimientos. Bien, empecemos hablando un poco de las características técnicas de la pieza. A la hora de decidir qué material voy a trabajar o con qué material debo emplear para fabricar mi pieza, lo primero que tengo que saber es qué especificaciones técnicas debe cumplir esa pieza en concreto.
Cuando hablamos de especificaciones técnicas, nos estamos refiriendo a requerimientos. ¿Qué requerimientos técnicos? Bien, podemos tener unos requerimientos físicos, es decir, mi pieza requiere algún color en concreto, mi pieza necesita una densidad concreta, en fin, un brillo determinado, cualquier requerimiento que pueda requerir mi pieza. Y eso va a depender, lógicamente, del sector en el que nos movamos. Podemos también tener unos requerimientos mecánicos, es decir, la pieza va a estar sometida a algún esfuerzo mecánico, como puede ser un esfuerzo de tracción, va a estar sometida a una compresión, necesito que flecte o que resista a la flexión, en fin, golpes, impacto, etc. Eso es importante también a la hora de seleccionar un material. También puedo tener unos requerimientos químicos. Voy a hacer una pieza que va a estar en contacto con alguna sustancia química, tiene que haber alguna compatibilidad química. La pieza va a estar expuesta a la intemperie, puede haber un ataque, bueno, por tema de radiación solar, que luego veremos. Pues esto es importante a la hora de seleccionar un material. También hay que tener en cuenta requerimientos térmicos, es decir, a qué temperatura de trabajo va a estar esa pieza. Podemos tener requerimientos eléctricos, podemos tener materiales aislantes, materiales conductores, disipativos, antiestáticos. Es importante esto a la hora de seleccionar un material. Comportamiento al fuego. Ya sabéis que tenemos materiales que son ignífugos, materiales que son supresores de humo, y todo esto en ciertos sectores pues también cobra mucha importancia y es un factor clave a la hora de decidir qué material voy a utilizar. Contacto con alimentos. Es posible que mi pieza vaya a estar en contacto con el alimento y requiera algún tipo de certificación. También hay que tenerlo en cuenta. No todos los materiales pueden estar en contacto con alimentos. Otro aspecto a tener en cuenta, la sostenibilidad. Tenemos casos de empresas que bueno, han acudido a nosotros para desarrollar materiales o proponerle materiales para ciertos proyectos donde tiene que haber un carácter sostenible fuerte. Entonces, esto es importante. En este caso no se busca tanto unas prestaciones mecánicas, sino que sea pues, un producto sostenible. Limitaciones de impresión. Evidentemente, pues, a la hora de imprimir, lógicamente va a haber una serie de limitaciones. Dependerá del tipo de impresora que tengamos para también elegir un material u otro. Si tenemos impresoras más cerradas, abiertas, en fin, limitaciones, knotless endurecidos, va a ser un material abrasivo o no. Todo este tipo de factores hay que tenerlo en cuenta también a la hora de elegir un material. Y bueno, otra serie de requerimientos que por cuestión de tiempo no podemos abarcar, como pueden ser, por ejemplo, requerimientos antimicrobianos, requerimientos si el material es necesario que se pueda esterilizar, en fin, una serie de requerimientos que también hacen fundamental la elección del material en concreto. La idea es, vamos a ir viendo algunos de estos requerimientos y voy a ir proponiendo algunos materiales que actualmente están disponibles y, bueno, evidentemente por cuestión de tiempo pues tenemos que hacerlo de una manera muy rápida y breve. Requerimiento físico, pues uno de ellos puede ser el color. A nivel de color vamos a encontrar materiales en el mercado que sean transparentes, puede ser que nuestra pieza requiera una alta transparencia, entonces no nos vale cualquier material, ya tenemos que partir de un material con alta transparencia. Estos materiales pueden ser, por ejemplo, un PETG, tenemos grados de nylon también con alta transparencia, incluso PLAs también hay en el mercado con alta transparencia. Normalmente son materiales que en su estructura química suelen ser bastante amorfos. Luego tenemos materiales translúcidos, semitransparentes, como puede ser cualquier PLA, la gran mayoría de los PLA técnicos, que no son totalmente transparentes, pero sí dejan pasar bastante la luz. Bueno, tenemos también materiales opacos. Aquí prácticamente el 90-80% de los materiales se encajarían en esta clasificación. Tenemos materiales como el HIPS, como el ABS, policarbonato, algunos grados de policarbonato, porque son también bastante transparentes, Ultem, PIC y muchos de los materiales reforzados. Cuando en el momento que reforzamos el material con fibras de madera, de vidrio, de carbono, etcétera, automáticamente ya el material pierde transparencia y se vuelve totalmente opacos.
puesto ahí algunas fotografías. Y también cabe la posibilidad de irnos a materiales o bien que están pigmentados y ya buscamos un color en concreto, o bien que tenga algún tipo especial de efecto. Por ejemplo, pues he puesto un ejemplo de un granito, efectos con glitter, etcétera, ¿no? Incluso efectos metalizados, donde se añade partículas de metal en polvo, etcétera. Otro requerimiento físico pudiera ser la densidad. Puede darse el caso que necesitemos fabricar una pieza con una densidad determinada. Entonces, lógicamente, habrá que ir a esos grupos de materiales. Si necesitamos un material con una densidad baja, tenemos materiales como son base poliolefina, como es el material del OBC, que es un copolímero de polietileno, o materiales como el polipropileno. Hablamos de densidades menor a 1 gramo por centímetro cúbico, y también hay una posibilidad con PLA en el mercado, que es lo que llaman el low weight PLA, que en este caso lo que se hace es que se añade un agente espumante al PLA para que a cierta temperatura descomponga ese espumante, espume y podamos conseguir bajar significativamente la densidad de un PLA. Un PLA ronda la densidad 1,20, 1,24, y con este tipo de agente espumante podemos llegar hasta densidad inferior a 0,8. Entonces, para ciertas piezas, como indico ahí, por ejemplo, una pieza para el sector aeronáutico, todo el tema de prototipo de aviones, drones, etcétera, donde aquí el peso es fundamental, pues este tipo de materiales juega un papel importante. La gran mayoría de los materiales se encuentran o poseen una densidad media, hablamos de una densidad entre 1 y 1,3, y bueno, aquí encontramos PLA, PETG, ASA, poliamidas, PIC, etcétera. Muchos de ellos sin cargar, porque en el momento que se añade una carga, un refuerzo, la densidad aumenta. Y luego, luego tenemos materiales que ya tienen una densidad mayor, una densidad alta, que suelen estar por encima de 1,3, y ya aquí suelen ser materiales que sí que presentan algún tipo de refuerzo de cargas. Puede ser el caso de, muestro ahí una foto de nylon con 20% fibra de vidrio, pudiera ser también algunos materiales que tienen cargas de polvo metálica que llegan a tener hasta el 80-90% de polvo. Ahí nos vamos a densidades bastante superiores. En fin, ahí tenemos un abanico grande. Perdón. Pasamos a requerimientos mecánicos. Como hemos comentado anteriormente, y esto es uno de los requerimientos más demandados a la hora de elaborar una pieza, son qué tipo de esfuerzo va a estar sometido mi pieza y qué tipo de requerimiento va a tener. Principalmente dentro de estos requerimientos mecánicos voy a mencionar lo que es resistencia de tracción, es decir, el material si va a someterse a un esfuerzo de tracción. Resistencia a la flexión, puede ser que esté, por ejemplo, si estamos hablando de una escuadra donde tengo un soporte, una estantería, pues puede ser que tenga que hacer una resistencia a que eso no flecte, o puede ser piezas que tengan que resistir a golpes, a impactos. Bueno, con respecto a los requerimientos mecánicos, aquí sí que es cierto que existen muchísimos grados y diferentes materiales de impresión 3D con propiedades muy diferentes. Tenemos materiales que pueden tener buenas propiedades mecánicas a la tracción, pero por el contrario, tener una baja resistencia a impacto. Tenemos materiales, bueno, y esto sí que es es difícil de englobar a todos los materiales en el mismo saco. Lógicamente hay que buscar qué propiedad voy buscando y ver qué material se va ajustando mejor. Como norma general o de manera general, el uso de cargas o refuerzos va a mejorar las propiedades mecánicas, con lo cual si nos vamos a materiales como un PLA, PETG, nylon, PIC, etcétera, con una fibra de carbono o con una fibra de vidrio, normalmente va a mejorar esa propiedad mecánica con respecto a uno que no tenga fibra, con lo cual de primera es una buena aproximación y se materiales cargados. Y en el tema de impacto, pues también hay otra posibilidad, que es cargar el material, aditivar, mejor dicho, el material con ciertos aditivos, como se llama, modificadores de impacto, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del 870. El 870 es un PLA de uso industrial que tiene un muy buen impacto, prácticamente duplica el de un PLA estándar,
y esto se debe gracias a la incorporación en fórmula de un modificador de impacto. Bueno, aquí os muestro varias gráficas de diferentes resistencias, resistencia, tracción, flexión, Charpy, de algunos de nuestros materiales. Podéis ver el que aparece más a la derecha, ¿sí? Son poliamidas, las últimas que estamos en desarrollo. Concretamente la última es la que tiene fibra de vidrio y podéis ver que son los valores prácticamente más altos. En impacto no he mostrado el valor porque tenemos impacto, el impacto se puede medir mediante dos ensayos. Uno es el impacto Charpy, que es el péndulo Charpy, y otro es el impacto IZOP, y los valores que tenemos justo el otro por eso no están representados aquí. Pero si hiciéramos la conversión a Charpy, probablemente estaríamos con valores muy superiores. Bien, otro requerimiento que pudiéramos tener en nuestras piezas y que es fundamental tenerlo en cuenta a la hora de elegir un material, los requerimientos químicos. Concretamente voy a hablar de dos. Uno es la resistencia al ataque químico y luego posteriormente veremos otro que es la resistencia a la exposición a la intemperie. Aquí os muestro una tabla de diferentes tipos de materiales con diferente resistencia química a diferentes sustancias. Resumiendo un poco, podemos ver que existen materiales que tienen una alta resistencia química, como pueden ser materiales de base poliolefina, OBC, polipropileno, también materiales como el PETG y como el nylon. Tenemos otros materiales que tienen una resistencia química moderada, como puede ser el ABS, el ASA, el TPU, el policarbonato, o materiales fluorados como por ejemplo el PVDF. Y también tenemos materiales que tienen una resistencia química más limitada, como puede ser el PLA. Por lo tanto, a la hora de elegir un material hay que tener en cuenta si este material va a estar sometido a algún ataque químico y podemos un poco centrar la selección en base a estos criterios. Resistencia a la intemperie. Bien, como sabéis, todos los materiales plásticos, poliméricos, sufren procesos de degradación cuando se ponen a la intemperie. Principalmente este proceso de degradación se debe a tres factores: la radiación solar, especialmente la radiación ultravioleta. Sabéis que dentro del espectro tenemos diferentes longitudes de onda y diferentes radiaciones. La que más afecta a los materiales plásticos es la radiación ultravioleta, también es la que más nos afecta a nosotros. Y también tenemos el efecto de la temperatura, ciclos frío-calor. Vamos a tener diferencias de temperaturas entre el día y la noche y también tenemos diferencias estacionales, y todo esto hace que la degradación del plástico se pueda acelerar. Y finalmente la humedad. La combinación de esos tres factores es lo que principalmente afecta a la degradación de estos materiales, que en algunos casos se puede acelerar. ¿Cómo podemos mejorar o cómo podemos ralentizar la degradación de los materiales? Bien, pues con la adición de ciertos aditivos. Aquí también tenemos un portfolio amplio, tenemos desde estabilizadores de ultravioleta, posibilidades de negro de humo, negro de carbono, y también la opción de usar revestimientos superficiales. En algunos casos lo que se hace es que a la pieza se le aplica un revestimiento epoxi para evitar que directamente la radiación solar incida en la pieza, y esto hace que aumente la vida útil de la pieza en este caso. Bien, ahí os propongo algunos materiales como con base fluorada, por ejemplo el teflón, el PVDF y el ASA, junto con aditivos estabilizantes. El caso de ASA es un caso curioso porque el ASA comparte muchas similitudes con el ABS. Sin embargo, el ABS, es un polímero, es el butirato, que es un polímero que afecta en gran medida por el tema de radiación ultravioleta. Entonces, en el caso del ASA se sustituye el butirato por un estireno y eso hace que el envejecimiento sea mucho más lento. De hecho, siempre que se utilizan piezas en exterior, nosotros recomendamos el uso de ASA, que además puede contener algún tipo de estabilizante para aún más alargar esa vida del producto. Y bueno, esto un poco a título informativo.
El tema de, a la hora de determinar cuánto me va a durar un producto en unas condiciones determinadas es muy complicado. A nivel de laboratorio se recurren a lo que son los ensayos de envejecimiento artificial acelerado. Es decir, lo que se hace es que se coge el producto, se expone a una radiación y a unos ciclos de temperatura, humedad determinados y se intenta acelerar, de manera que a lo mejor un año de ensayo simulan 10 años en esas condiciones o en unas condiciones parecidas. Y bueno, que sepáis que se suelen usar dos tipos de equipos. Uno son con lámparas de arco-xenón, donde ahí vemos el efecto de radiación ultravioleta visible, y también tenemos equipos más centrados en la radiación ultravioleta, que es la que más afecta al material, que bueno, son equipos con lámparas UV. Pasamos a requerimientos térmicos. Uno de los principales que bueno, nos suele preocupar a la gran mayoría de los que bueno, fabricamos piezas es el tema de resistencia térmica, la resistencia a la temperatura. En ocasiones pues, las piezas van a estar sometidas a una temperatura determinada y queremos saber que esta pieza va a resistir esa temperatura y va a durar un determinado tiempo. Pues bien, no voy a entrar mucho en detalle, que sepáis que el tema de resistencia a la temperatura depende en gran medida de la estructura química del polímero, del material. En este sentido, nosotros diferenciamos dos tipos de materiales: materiales amorfos, donde un poco las cadenas del polímero se distribuyen de manera aleatoria, y también vamos a tener polímeros semicristalinos, donde esas cadenas se ordenan en el espacio, se ordenan de una manera ordenada, o sea, de una forma determinada. Entonces, en el caso de amorfos, hablamos de temperatura de transición vítrea, y en el caso de materiales semicristalinos, hablamos de temperatura de fusión o temperatura de transición vítrea. Con esto, lo que quiero prácticamente destacar es que, en función de estas temperaturas, el material va a soportar más o menos temperatura. Si, por ejemplo, tenemos un material semicristalino, evidentemente, cuanto mayor sea la temperatura de fusión de esa parte cristalina, mayor temperatura me va a aguantar el material. De ahí que, por ejemplo, un PIC, que es un material que tiene una temperatura de fusión muy alta, cercana a los 400 grados, pues tenga una temperatura de trabajo mucho mayor, una resistencia térmica, que un PLA que tiene una temperatura de fusión de aproximadamente unos 160 grados. Ahí os muestro una gráfica de diferentes materiales. En la parte inferior están los que menor resistencia térmica tienen y en la parte superior los que mayor resistencia térmica poseen. Y en esta gráfica también diferencian entre materiales cristalinos y materiales amorfos. Podéis ver, tenemos materiales, por ejemplo, polímeros estándar como el PETG, el poliestireno, los polietilenos, etcétera, donde tienen una resistencia térmica bastante limitada, y sin embargo podemos irnos ya a materiales como el PEI, como el PIC, etcétera, que son materiales que tienen ya temperaturas bastante más altas, resistencias térmicas bastante más altas. Independientemente de la naturaleza del polímero, también hay una forma de mejorar la resistencia a la temperatura, que es aditivándolo, con cargas o con algún tipo de refuerzo. Esto es un arma de doble filo, porque normalmente cuando aditivamos un material con alguna carga, solemos mejorar su resistencia térmica a altas temperaturas, pero a su vez el material se vuelve más rígido y puede que esto sea crítico para temperaturas bajas. Entonces, a la hora de seleccionar un material, pues esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Requerimientos eléctricos. Vamos a hablar de propiedades conductoras. Normalmente, cuando hablamos de requerimientos eléctricos, lo que se suele determinar o medir es la resistividad superficial. También existe otra medida que es la resistividad volumétrica, pero me voy a centrar en la superficial, que no deja de ser qué resistencia me ofrece el material al paso de una corriente eléctrica. De manera general, los plásticos sin aditivar, sin añadirle ningún tipo de aditivo, son aislantes, es lo que se llaman electroaislantes. Es decir, si buscamos un material aislante, los plásticos son uno de los mejores para ello. Lógicamente, si queremos que ese material sea conductor, o bien parcialmente conductor, semiconductor o conductor, tenemos que añadirle determinados aditivos. Podemos añadir agentes antiestáticos si lo que queremos es que el material sea antiestático, negros de humo, fibras de carbono,
nanotubos de carbono, grafeno, si lo que vamos buscando es una conductividad alta, etcétera, ¿no? Incluso otros tipos de materiales. Esto es una pequeña clasificación de materiales en función de sus propiedades conductoras. Aquí lo importante es que cuando tenemos una resistividad superficial muy alta, por encima de 10 elevado a 13, normalmente se suele medir en ohmios por superficie, se dice que el material es aislante, y luego vamos a tener, a medida que esta resistividad va bajando, tenemos desde materiales antiestáticos, materiales disipativos, y luego tendremos materiales conductores. Los materiales, evidentemente, que más conducen la electricidad son los materiales metálicos. Bueno, en este caso se sale porque estamos hablando de filamentos plásticos, pero que sepáis que añadiendo determinadas cargas pues podemos mejorar estas propiedades conductoras. Ahí os muestro algunos materiales, como son, por ejemplo, en PLA, tendréis materiales conductores en base PLA, en base PETG, en base ABS, también en base PON, PIC, etcétera, tanto disipativos como conductores. Comportamiento al fuego, importante también en algunos casos, en sectores como sector marítimo, en sectores, por ejemplo, construcción, transporte, es fundamental esta característica y esta propiedad. ¿Qué materiales nos podemos encontrar? Pues bien, de manera general, los plásticos tienen una escasa resistencia al fuego. Es decir, los plásticos normalmente suelen tener una baja capacidad de autoextinción y suelen arder rápidamente, con poca energía. Para mejorar este comportamiento al fuego, al igual que en otros requerimientos, lo que se hace es aditivar los materiales. En el caso de los plásticos, pues se suelen añadir retardantes a la llama. Si lo que queremos es retardar ese inicio de carácter ignífugo, supresores de humo para eliminar la generación de humos, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí también hay una amplia paleta de materiales, desde ABS, PLA, TPUs, PEI, PIC, nylon, etcétera, que llevan retardantes a la llama. Lo encontraréis en el mercado. Os he puesto ahí una clasificación. Bueno, hay muchas formas de determinar fuego, hay muchos ensayos homologados que requieren determinadas piezas. La clasificación más conocida es la UL94, que bueno, clasifica los materiales según su tiempo en que tarda en extinguirse esa llama. Existen mediciones tanto en vertical como en horizontal. No voy a entrar en detalle por cuestión de tiempo. Y bueno, como he mencionado, esta característica es importante en piezas destinadas para el sector marítimo, ferroviario, automoción, eléctrico y construcción. El tema sostenibilidad. En algunos casos, lo que se va buscando en la pieza es el tema sostenibilidad. Aquí tenemos dos opciones: o bien podemos ir a materiales sostenibles, como pueden ser materiales de fuente renovable, PLA, PHB, y también otra opción es utilizar materiales reciclados o recuperados. Y ya por último, con esto me despido, comentar algunos materiales, materiales de soporte con que no interviene directamente lo que es la propiedad de la pieza, pero sí que es fundamental a la hora de imprimirlas. Y bueno, dentro de estos materiales vamos a diferenciar tres modalidades. Uno es lo que son soportes de tipo breakaway, en el que en este caso son materiales de soporte que luego al terminar la pieza se van a separar muy fácilmente, se rompen y se separan. Un ejemplo es el PLA 450. Tenemos materiales que son solubles en agua, como por ejemplo el alcohol polivinílico, y bueno, materiales también que son solubles en limoneno, como por ejemplo el GIPS, que se suele utilizar en combinación con el ABS. Y bueno, esto era un poco lo que quería contaros. Muchas gracias por vuestra atención.